Tal vez tú crees en Dios. Y muchos de nosotros decimos, yo creo a mi manera. Pero ¿cuál es tu manera? ¿Cuál es el concepto que tienes tú de Dios? Aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, podemos decir que le conocemos personalmente. Sin embargo, ¿qué concepto tenemos de Dios, incluso aquellos que nos llamamos cristianos? Quiero en esta mañana, hermanos, que veamos lo que dice la palabra del Señor. Y el tema del mensaje es nuestro extraordinario Dios. Quiero que abran sus Biblias también, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8. Génesis, capítulo 3, versículo 8. En esta lectura, la palabra del Señor dice que el hombre se escondió de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba desnudo y tenía miedo. Miedo. José Ángel, puedes poner ya y apaga esta luz, por favor. Muchos conocemos la India, aunque sea por fotos, y sabemos que en la India hay mucha pobreza, más incluso que en otros lugares. Hay castas, más de 290 castas, y estas castas están divididas incluso en clases menores. Había una enfermedad en la India que era una ceguera profunda y afectaba a toda la familia. Y cuenta la historia de que varias personas, miembros de esta familia, habían quedado ciegos. Y nunca habían ido a un zoológico. Entonces llevaron a los niños al zoológico. Y estos niños, junto con sus padres, llegaron y lo primero que querían conocer era el elefante. Y el elefante era un animal grande que el primero que se acercó al elefante tocó la panza y dijo, el elefante es plano y es grande como una pared. El siguiente se acercó y tocó una de las orejas del elefante y dijo, mira, el elefante es como un abanico. Pero otro se adelantó y empezó a tocar la trompa del elefante y dice, no, el elefante es como una serpiente. Su concepto, y el otro se acercó, el quinto dice, le toca uno de los colmillos, dice, no, es como una lanza. Tiene punta y es fuerte y duro, resistente. El otro se acercó y tocó la cola. Y dice, no, el elefante es como una cuerda. Ninguno de los 6 tenía el concepto completo de lo que era un elefante. Y esta parábola, esta anécdota, esta historia, cuando la trasladamos al plano espiritual, no llegamos a entender exactamente cómo es Dios. Muchos de nosotros tenemos un concepto de Dios como un señor anciano, con una barba blanca que está sentado en un trono y dirigiendo desde el cielo todo, con sus binoculares, viendo quién está pecando para darle un castigo o viendo quién está haciendo su voluntad para darle un premio. Sigmund Freud, en el año 1961, escribió un libro en el cual decía lo siguiente: los cristianos y aquellos que creen en Dios tienen un problema serio. Sigmund Freud es un francés psicoanalista, el padre del psicoanálisis. Y él decía lo siguiente: la humanidad o todos aquellos que creen en Dios se lo han inventado. Se lo han inventado porque hay un tipo de problema serio. Y es que el hombre tiene 3 tipos de miedos. El primero es miedo a la naturaleza. La naturaleza es predecible. El día de ayer o anteayer hubo un aguacero tremendo. Muertos, casas destrozadas, la autovía destrozada. ¿Habéis visto las noticias, hermanos? No hay necesidad, como es la naturaleza. Entonces, como el hombre tiene miedo a la naturaleza, no sabe qué es lo que va a suceder si ha inventado un Dios. ¿Por qué? Porque este Dios, si nosotros venimos y le ofrecemos algo, Él se va a calmar y no va a permitir que nos pase nada malo, según la realidad.
La segunda cosa que él decía, Sigmund Freud, es que el ser humano inventó a Dios y cree en Dios porque tiene un conflicto de inseguridad personal. Se siente manipulado. Entonces Dios, como es como un árbitro, es un árbitro en el cual está mediando entre dos personas. Si alguien te manipula, entonces viene y le pido a Dios que te castigue o que te bendiga. Entonces, por los conflictos que tengo, yo creo en Dios. Hay muchas personas que creen y tienen ese tipo de conceptos, según Sigmund Freud. Es como alguien que está mediando a través de ti. Y la tercera cosa, el tercer punto que Sigmund Freud decía que la gente cree en Dios, es porque tiene miedo a la muerte. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a la muerte? Muchas veces cuando se está acercando la edad de la muerte, es decir, cuando uno llega mayor, vienen ciertos temores. La gente no puede dormir. Muchas personas mayores toman medicación para dormir. Pueden dormir. Sienten sensación de que no van a amanecer al día siguiente. Hermanos, este es un problema serio. Pero ¿qué pensáis vosotros acerca de la teoría de Sigmund Freud? ¿Está equivocado o está en lo cierto? ¿Qué pensáis, pueblo de Dios? ¿Cuántos están de acuerdo con que está equivocado? Bueno, las concepciones que tiene Sigmund Freud son simplistas. Da explicaciones simples que no llevan a comprender la realidad del hombre. En primer lugar, lo primero que el hombre hace no es inventar a Dios. Nosotros no inventamos a Dios, no inventamos un Dios que viene y le podemos pedir cosas. No, el hombre lo que hace es negar a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay mucha gente que dice que Dios no existe. Entonces niegan a Dios. Pero hay gente que cree en Dios, pero a veces lo niega. ¿Por qué? Porque su vergüenza, su interior le hace verse muy mal. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor. ¿Tenéis Biblias, pueblo de Dios? Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice claramente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el versículo 28, si leen conmigo por favor, ¿qué dice? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bien, esto es interesante. ¿Por qué? Porque la gente no quiere tener en cuenta a Dios. Entonces lo que hace es negar a Dios. Pero hermanos, hay gente que se fabrica dioses y son dioses terribles. En Salmo capítulo 106, venga conmigo a Salmos capítulo 106. Salmos capítulo 106, versículos 36 y 37. Salmos 106, versículo 36 y 37. Dice la palabra del Señor. Salmos 106, 36 y 37. Aleluya. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron hechos de su ruina, fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Vamos a ver si podemos ver las fotos. En la India, el río Ganges, donde la gente, las mujeres llegan a bañarse y entonces lo que hacen es abortar a sus hijos dentro del río. Y algunos que ya tienen sus hijos, cogen sus pequeños niños y los van a sacrificar al río, porque el río Ganges es un dios. Y he traído algunas fotos, no sé si se puede ver. Siguiente, por favor.
aparecen los cadáveres en el río. Ahí se baña la gente y ahí beben agua. Siguiente, por favor. Y las calaveras, los esqueletos de los niños están ahí en el río. ¿Por qué? Para calmar la violencia de este Dios, el Dios del río Ganges. Es terrible cómo en realidad la gente, con dioses que son su ruina. Y dice, versículo 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Te has dado a pensar alguna vez que muchos de nosotros podemos caer en esta situación? El versículo 96, capítulo 96 de Salmo, versículo 5, Salmos 96, 5, dice así: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Hermanos, aquí no hay ninguna cosa que pueda ser tan clara como que hay un solo Dios, y es el nuestro. Amén. Hay un solo Dios, y es Dios Todopoderoso. Siguiente, por favor, José Ángel. La tragedia del hermano lo ha llevado a valorar algunas cosas terribles según su naturaleza. Y en primer lugar, hermanos, nosotros debemos de entender que nuestro Padre es un Dios de amor. Muchos de nosotros no entendemos esto, que Dios nos ama. ¿Y de qué manera nos ama el Señor? Envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para morir en nuestro lugar. Dios es un Dios de amor. No es alguien que nosotros estemos pensando. La gente tiene miedo de Dios y dice, si hago algo malo, no cumplo con Dios, Dios me va a castigar. Déjame decirte que Dios te ama. Y Dios quiere que tú vengas al arrepentimiento. Antes había fuego del cielo cuando alguien cometía pecado. Hoy en día tú y yo estamos vivos. ¿Cuántas cosas malas hemos hecho? Y Dios nos sigue dando oportunidades. Dios es un Dios de amor. Siguiente. También Dios es un Dios trino. ¿Qué quiere decir que Dios es un Dios trino? En primer lugar, hermanos, es que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo explicamos esto? Hay muchas teorías humanas que tratan de explicar la existencia de Dios. Nuestro Dios es un Dios único y un Dios verdadero. Hebreos capítulo 11, abra su Biblia por favor. Versículo 6, déjalo ahí, José Ángel. Yo busco la Biblia y la leo. Gracias, hermano. Hebreos 11, versículo 6, dice la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes fe tú? ¿Tenemos fe? Hermanos, si tenemos fe, no necesitamos comprobar a Dios científicamente. Pues la fe es algo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. Muchos de nosotros vemos nuestra vida como una vida arruinada. Yo pregunto a muchas personas, ¿cuáles son los planes de tu vida? Y me dicen, pues no sé. Viviré hoy, mañana ya Dios dirá. Hermano, no debemos de pensar de esta manera. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ser hombres y mujeres de fe. ¿Y cómo se manifiesta la fe? Hermanos, tenemos que ver nuestros hijos. Tenemos que ver nuestra familia. Tenemos que ver nuestros padres como algo y alguien que va a llegar a tener un buen final. No personas, ¿cuántos de nosotros queremos salir a la calle un día y decir, bueno, hoy voy a ser un drogadicto? Nadie se levanta todas las mañanas para decir, hoy quiero ser un ladrón. Nadie se levanta por la mañana y dice, hoy voy a ser un violador. No. Cada uno de nosotros tiene algo de Dios dentro de sí. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha manifestado. Y entonces piensa hacer cosas buenas para consigo mismo. Hay personas que están enfermas y tienen adicciones. Vale. Pero esta es otra cosa. Nosotros, los que aún podemos tener la razón de ser, debemos de pensar en Dios a través de la fe. ¿Cómo te ves tú de aquí a 20 años? Piensa, ¿qué edad tienes ahora mismo? Yo casi tengo 50. Tengo 49. ¿Qué edad tendrás tú de aquí a 20 años? Yo tendré 79. ¿Y tú qué edad tendrás? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo veo a mis hijos? Jonathan, de aquí a 20 años, él tendrá 27 años. Yo no lo veo en la cárcel, gloria a Dios. Yo no lo veo en la calle tirado. Yo lo veo como un médico
Yo lo veo ayudando a la gente. Ahora, ¿qué estoy haciendo para que Él ahora mismo llegue a cumplir todas esas metas? ¿Qué hago yo? Cada día, cada minuto, cada segundo. Cuando Él viene y me dice, papá, necesito que me ayudes en esto de tira, no me molestes. ¿Eso hago yo? Estoy viendo el partido, venga ya. Hermanos, ¿qué actitudes estamos teniendo nosotros? ¿Son actitudes de fe? La fe es algo que no se puede ver. Y según nosotros estemos actuando, así vamos a ver nuestro futuro. ¿Cuáles son los planes tuyos de aquí a 5 años? ¿Has hecho planes? Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que se puede ver con los ojos de la fe. Yo quiero retarte en esta mañana a que tomes a Dios en serio. No como un Dios que viene y te castiga diariamente y quiere lo malo de ti. No, sino es un Dios de amor que se aprende por fe. Job, capítulo 38. Mira lo que dice rápidamente. Vamos a Job, capítulo 38. ¿Sabéis dónde está Job, verdad? Está antes de Salmo. Capítulo 38 y el versículo 4 al 7 dice de la siguiente manera. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con las puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Qué somos nosotros delante de Dios? ¿Quiénes somos para ver y decir, yo quiero hacer Dios a mi manera? ¿Sabes? Una cosa de idolatría, hermanos, no es solamente venir a inclinarse delante de una imagen. Idolatría también es tener un concepto errado de Dios. Repito, una forma de idolatría es tener un concepto errado de Dios. Y según el concepto que tengamos de Dios, así nos comportamos nosotros. Dios es un Dios personal. Ahora sí, siguiente, por favor. Dios es alguien que está contigo y quiere hablar contigo todos los días, pero tú no quieres hablar con Él. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un devocional, intimidad con Dios? ¿Hace cuánto fue la última vez que oraste y le dijiste, Señor, aquí estoy, esta mañana te necesito? Hermanos, si pasamos un día sin comer, o incluso 3 días sin alimento, solamente con agua podemos resistir. Pero ya si pasamos varias semanas sin alimento, vamos a fallecer. De hecho, hay muchas personas que pasan sin alimento y hacen huelgas hasta 40 días, pero les ponen suero o algo así. Yo te animo en el nombre del Señor a que tú puedas tener y alimentarte diariamente con 3 cosas sencillas. Número 1, la oración. ¿Cuántos oran a diario al Señor? Quisiera que fuera un 100% de todos los que estamos aquí decir, yo oro cada día a mi Padre porque es un Dios personal. Es un Dios que quiere bendecir a cada uno de los que estamos aquí. En segundo lugar, hermanos, nuestro Dios es un Dios que es único. Nuestro sabio y suficiente Dios es único. Bueno, la gente dice que nosotros somos politeístas porque tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Que tenemos cuántos dioses? 3. Pero en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, claramente está manifestado la Trinidad de Dios. Nosotros creemos en Dios y que es Dios Padre y Dios Hijo. En Génesis, capítulo 1, dice la palabra del Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos, ¿cuánto es? ¿Plural o singular? Plural. La palabra, el nombre de Dios es Elohim. Y Elohim, el sufijo, el final im y m, significa plural. Somos. Y es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Debemos de estar claros, hermanos, que nuestro Padre es Elohim. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Abra su Biblia, por favor. Déjalo ahí, no la cambies. Deuteronomio capítulo 4, capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y la frase es Elohim. Mira lo que dice, no solamente en el Antiguo Testamento, también lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor: para esto yo fui constituido predicador y apóstol de Jesucristo. Aleluya. ¿Para qué? ¿Para qué? Y digo la verdad en Cristo, y maestro de los gentiles y en verdad. Quiero pues, dice el Señor, en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Un solo Dios. También en el Nuevo Testamento hay un solo Dios, dice la palabra del Señor. ¿A quién tienes tú en tu corazón? ¿Tienes al Señor? ¿Tienes el Espíritu Santo? Muchos de nosotros estamos esperando que la tercera parte de Dios venga a nosotros en nuestra vida. Cuando tú recibes a Dios, lo recibes completo. Amén. No es como los contratos de teléfono que primero te mandan el router. Y luego después del router, ¿qué es lo que te envían? Llega el señor que lo va a instalar. Y después que le llega el señor que lo va a instalar, tienes que tú hacer la prueba. ¿Cuántos días te dejan antes de que tú tengas funcionando el internet o el teléfono? Dios no actúa de esa manera, hermanos. Amén. Cuando recibimos a Dios, lo recibimos totalmente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchas veces estamos solamente tratando con Dios Padre y no le damos el lugar al Espíritu Santo que reine en nuestras vidas. No tenemos la llenura del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que buscar, la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, y la otra cosa importante es que tenemos que conocer es que Dios es tres. Elohim entonces es el plural. Dios es Dios Padre, es Espíritu Santo y es Dios Hijo. Pero no es solo Hijo, no es solo Padre y no es solo Dios y no solo Espíritu. Dios es Espíritu, Dios es Hijo y Dios es Padre. ¿Cómo explicamos esto nosotros? Mucha gente dice, bueno, el agua es y puede estar en medio sólido, líquido y gaseoso. Y sigue siendo agua. Y hay muchas maneras sencillas de explicarlo. Pero Dios quiere que nosotros hoy en esta mañana tengamos algo claro quién es Él. Y la única manera es entendiéndole. Siguiente, por favor. Vamos un poco para atrás. Damos gracias a Dios. Siguiente. Atrás, 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 atrás. Vamos a ver las siguientes fotos. De nuevo. Siguiente. Aquí. Hermanos, Dios te está buscando en esta mañana. No eres tú que has venido a buscar a Dios. No pienses eso. Dios te ha venido a buscar a ti. Como decía John Stott, el sabueso de los cielos. ¿Sabe lo que es un sabueso? Es como un perro que va olfateando para encontrar aquello que está buscando. Y Dios no te dejará hasta que tú vengas a sus pies. Dios no te va a dejar en paz hasta que tú vengas a sus pies. Y no creas que hoy es casualidad que hoy estés aquí. Dios te ha buscado y tú has aceptado venir aquí. No te vas a ir igual. Dios es importante, no solamente porque es Dios, sino porque lo necesitamos todos. Ahora sí, al final, hermano. Tenemos que buscar al Señor, en primer lugar, con un corazón sincero. Hebreos 10:22, con esto terminamos. Hebreos 10:22. Dice la palabra del Señor. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? Con corazón sincero. Y dice el Señor en su palabra, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo tenemos que acercarnos? Con fidelidad. Plena certidumbre de fe significa ser fieles a Dios y creer en Él. Purificados los corazones. ¿Cómo tenemos que acercarnos? Aceptando nuestro pecado. ¿Cuál es? Siendo humildes. Y en tercer lugar, hermanos, en cuarto lugar, tenemos que acercarnos al Señor lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo? A través del bautismo. Dice el Señor en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Venid y estemos a cuentas. ¿Cuántos quieren ponerse a cuentas con el Señor? ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo en esta mañana quiero entregar mi vida a ti? El siguiente, por favor. El Señor viene pronto.
¿Lo crees o no? Dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero de que viene, viene. ¿Estás preparado? Baja tu cabeza, por favor. Y dile, Señor, yo sé que tú existes. Te he hecho a mi manera. Te he metido en una caja y esa caja para colmo es pequeña. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Porque me comporto como si no existieras. Yo sé que en esta mañana tú me has buscado y no me soltarás hasta que venga a tus pies. Yo te pertenezco, Señor. Yo quiero en esta mañana entregar mi vida a ti. Quiero entregarte todo mi ser. Quiero que tú reines en mi corazón. Quiero que limpies mis pecados. Quiero que laves mis maldades. Quiero que purifiques todo mi ser. Señor, estoy hoy delante de ti, tal como soy. No tengo nada que ocultarte, Señor. Por favor, Señor, entra a mi corazón. Yo abro la puerta de mi corazón. Entra, límpiame, purifícame. Purifícame, Señor. Yo sé que hay muchos aquí que han entregado su vida al Señor, pero hay algunos que todavía no lo han hecho. Yo quiero en esta mañana decirte, ¿quieres aceptar al Señor en tu corazón? ¿Quién no lo ha hecho? De los que están aquí, ¿alguien no ha abierto su corazón al Señor? ¿Quiere entregar su vida al Señor? ¿O vamos a seguir creyendo en un Dios monstruoso que manda plagas, que manda tragedias? Depende la actitud con que tú te comportes ahora. Ese es el tipo de Dios que tienes. Depende de la actitud y el concepto que tengas de la vida. Ese es el concepto que tienes de Dios. ¿Tu vida está arruinada? Es el concepto que tienes de Dios, como un Dios que arruina. Tu vida está sin sentido, tu familia está separada, destruida. Ese es el concepto que tenemos de Dios, que Dios no puede arreglar nada. Cambia ese concepto del Señor. En el nombre de Jesús yo quiero decirte, hoy es tu tiempo para encontrar al Señor, para encontrarte con Él, para decirle, Señor, aquí estoy. Señor, hemos hablado tu palabra. Aquí hay hombres y mujeres que entienden perfectamente lo que tú quieres decirles. Tu mensaje es tan sencillo, Señor, que nos amas, lo has demostrado, nos buscas. Estamos aquí hoy en esta mañana no para pasar el tiempo, sino porque te necesitamos, porque tú nos has traído a este lugar. Permítenos, Señor, encontrarnos contigo. Trae tu paz, tu gozo, tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿alguien quiere reconciliar con el Señor si se ha apartado del camino del Señor? Este es el tiempo. No vamos a esperar a Navidad. No vamos a esperar a que termine octubre. ¿Alguien quiere reconciliar con el Señor? Bien. Quiero dejar a la iglesia en bendición, diciéndoles que el Señor viene pronto y todos aquellos que estén preparados, que hayan lavado sus ropas, estarán listos para ser llevados con el Señor. Que el Señor os bendiga. Amén.